Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 2 de abril rindieron un homenaje post-mortem a sus compañeros Juan Pablo Montes de Oca Avendaño y Valentín Reyes López, representantes del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, respectivamente. Montes de Oca Avendaño, de Chiapas, se desempeñó en la administración estatal, siendo destacado en materia de infraestructura. Y Reyes López, de Veracruz, fue presidente municipal de Tres Valles y de la Cámara de Comercio, así como impulsor de los derechos humanos y de la participación ciudadana. Descansen en paz. Además, se condenó y reprobó la violencia y los asesinatos de candidatas, candidatos y autoridades en la actual contienda electoral. Y hubo un minuto de aplausos por los brigadistas que han perdido la vida en el combate a los incendios. Se recordó la toma de protesta de Vicente Guerrero como presidente de México, hijo de un afrodescendiente y una mujer indígena, se dijo en la tribuna, donde los 7 grupos parlamentarios representados en este Palacio Legislativo de San Lázaro destacaron la relevancia de este prócer, cuyo breve mandato de apenas 9 meses en 1829 estuvo marcado por sus capacidades militares y políticas y su apoyo al decreto de la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de los derechos ciudadanos para todo el sistema de castas. Y en sesión solemne se conmemoraron los 200 años de la ciudadanía mexicana de Simón Bolívar. En los posicionamientos de las y los diputados hubo polémica en torno al significado hoy de este icónico símbolo libertario del continente, así como de las ideas de una integración latinoamericana bajo posiciones antiimperialistas, de manera que se le reivindicó como un referente contra el neoliberalismo, pero también como fundador de la defensa de la justicia, la democracia y contra el autoritarismo populista. Fue ese martes también ocasión para que las y los parlamentarios mexicanos refrendaran compromisos en el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo. Vamos a esa crónica. La Cámara de Diputados conmemoró en una sesión ordinaria el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado cada 2 de abril. Diputadas y diputados, con motivo de la efeméride, hicieron uso de la tribuna para expresarse en la materia. En este día, el Grupo Parlamentario del PRD extiende su más sincero agradecimiento a las familias y a las personas con este espectro autista, quienes nos han enseñado que el mundo tiene muchos colores y sonidos y que la magia de esta vida es aprender a ver cada uno de ellos en los ojos y en el andar de cada persona. En México, 1 de cada 115 niños padece autismo. Esto quiere decir que el 1% de todos los niños de nuestro país, aproximadamente 400,000, tienen este trastorno. Las personas que lo adquieren tienen dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación y patrones de conducta estereotipados, restringidos y repetitivos. Algunos de los indicios es falta de interés por otros niños, ausencia de juego simbólico, poco contacto visual, lenguaje literal, no hay contacto físico, intereses inusuales, comportamientos extraños y repetitivos. Esta enfermedad es derivada de una implicación genética, no hay una causa en general. Las personas con trastorno del espectro autista aprenden de manera diferente, prestan atención a los detalles y tienen una reacción extraña a las sensaciones. No se aíslan, como piensan quienes no tienen mayor conocimiento respecto a esta condición. Son una pieza del rompecabezas de este mundo que necesita de nuestro apoyo para acomodarse y desarrollar todas sus capacidades, las cuales en muchos casos son extraordinarias. A 17 años del establecimiento de este Día Mundial, la ONU ha hecho hincapié en que ya no solo se trata de concienciar a la opinión pública, sino de promover la aceptación y el aprecio a las personas autistas y a su contribución en la sociedad. Cambiar el enfoque estigmatizador de este trastorno, observar más allá de las limitantes y abrir nuestra mente para entender nuestro entorno desde su realidad. El 2 de abril de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Esta fecha
tiene como objetivo generar conciencia sobre las necesidades y la realidad que viven día a día las personas que tienen autismo, la realidad de sus familias y de las personas cuidadoras, además de garantizarles el pleno acceso a sus derechos. Algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, pero otras con una condición grave necesitan de la atención y del apoyo permanente. En una era globalizada, las personas con algún trastorno mental se enfrentan a una sociedad que se niegan a entenderlos. Como parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el frontispicio de la Cámara de Diputados se iluminó de color azul. Y el día 1 de abril se realizó el Foro Estatal Autonomía y Libertad Indígena en Oaxaca, donde representantes del grupo parlamentario de Morena reconocieron que aún no está definido si someterán al Pleno de los Diputados la reforma constitucional en esta materia en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones a concluir el próximo 30 de abril. Al afirmar que por el momento no existen las condiciones para concretar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y el diputado Hamlet García Almaguer, de la Comisión de Puntos Constitucionales, hicieron un llamado a las bancadas de la oposición a fijar una postura al respecto. En el foro surgió la preocupación de los representantes de comunidades originarias en torno a cuándo podría concretarse el reconocimiento al derecho a la consulta, entre otros de los aspectos que impulsa la reforma al artículo 2 de la Constitución en esta materia. Haremos la parte que nos corresponde, pero los números en estos momentos no alcanzan para aprobarla en el Pleno de la Cámara de Diputados, así lo planteó la diputada Juan Carlos, quien adelantó que a mediados de este mes de abril estará en revisión si se puede o no construir la mayoría calificada que este cambio requiere. El diputado García Almaguer confirmó que de las 20 propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero anterior, va a salir un paquete de dictaminación probablemente para la segunda quincena de este mes. Será entonces, adelantó, que la mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México tomarán la decisión de incluir o no la reforma en materia indígena en esta legislatura. Se recordó que esta propuesta retoma necesidades y demandas históricas de los pueblos indígenas, un pendiente que el Estado mexicano ha tenido desde los acuerdos de San Andrés Larraínzar en Chiapas en los años 90, como es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y con ello el derecho a la consulta libre, previa e informada. Vamos a la crónica de este foro. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados organizó en Oaxaca el Foro Regional Diálogo por la Libertad y la Autodeterminación de las Comunidades Indígenas, en el que funcionarios, académicos, activistas y especialistas abordaron temas relativos a la protección al salario, reducción de la jornada laboral y bienestar animal. Inauguraron el foro el diputado Benjamín Robles Montoya y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Sergio López Sánchez. Esta reforma plantea también el reconocimiento del patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo el rescate, la preservación, el fomento y estudio de las lenguas maternas. Por ello, es muy importante el análisis y la aportación que realizan los especialistas en la materia. Celebrar que nuestro estado sea sede de uno de los foros regionales, más aún tratándose de una temática relativa a las comunidades indígenas. Lo digo porque sabemos todos que Oaxaca es el hogar de 16 pueblos y otros grupos étnicos. Posteriormente, las y los ponentes externaron sus opiniones en los diversos temas. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. También destacamos que se reconozca el carácter multiétnico de la nación mexicana. Vemos como un avance significativo
que se fortalezcan y amplíen los ámbitos y mecanismos de ejercicio de la libre determinación, autonomía. Por ejemplo, aplicar y desarrollar nuestros sistemas normativos. En materia económica debemos también ser un poco cuidadosos. Los salarios también tienen que estar vinculados con el tamaño de la economía, ¿no? También con la productividad, con la actividad económica, no nada más con la cuestión de vamos a definir de tal o de cual monto el salario mínimo. O sea, el salario mínimo tiene que ser digno para la mayoría de la población. Pero el tema no nada más es decir vamos a disminuir la jornada laboral por disminuirla, si el mismo gobierno no tiene un plan integral que determine o en el caso hipotético establezca de manera oportuna la forma y la estrategia como se debe de trabajar para que efectivamente esto funcione. Sin duda, yo estoy de acuerdo en que se reduzca la jornada laboral, pero creo que esto tiene que acompañarse con una serie de políticas de mejorar la educación para tener gente mejor preparada, de darle apoyos a los empresarios para poder pagar esas cuotas tan altas de seguridad social que además nos dan servicios de muy mala calidad. La principal queja que tenemos los empresarios de nuestros trabajadores es el seguro social. Nosotros les decimos cómo integrar un plan de esterilización adecuado a cada uno de ustedes. La Organización Mundial de la Salud dice puntualmente que la matanza jamás va a poder controlar la sobrepoblación que tenemos de perros y de gatos. Asimismo, las diputadas Maribel Martínez Ruiz e Irma Juan Carlos dieron sus posicionamientos. Mi voto a favor por la libertad y autodeterminación de nuestras comunidades indígenas y por supuesto nuestra disposición para que quienes hoy están en contra podamos hacer esta labor de consenso. La generación de empleos, la comparación entre los países donde las empresas invierten o dejan de invertir, pues también no se considera, por ejemplo, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales. En la sesión del miércoles 3 de abril, las y los diputados aprobaron dictámenes que actualizan las leyes de vivienda, la general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la de sanidad animal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, destacando una reforma que prohíbe el cobro de comisiones por el pago con tarjetas bancarias. Con este dictamen, queda prohibido que los proveedores de bienes, productos o servicios cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando utilicen como medio de pago tarjetas de débito, crédito o medio de disposición físico de recursos. Se busca que las sanciones al incumplimiento se traduzcan en multas significativas. La minuta votada en el Pleno y que provino de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad detalla que con esta medida se eliminará la corrosiva práctica de muchos negocios que en la forma de pago de los consumidores les hacen creer que resulta más costoso pagar a través de un medio electrónico que realizar pagos en efectivo. Y es que cuando un consumidor pretende pagar a través de una tarjeta de crédito, débito, el negocio le exige una comisión adicional de entre 3 y 5% al costo del servicio. Eliminar estas prácticas es objetivo de este dictamen que fue enviado a las y los senadores para continuar con el proceso parlamentario. Es relevante destacar que en esta sesión, en el apartado de las efemérides, se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordando que México ocupa el segundo lugar en asesinatos de odio en América Latina. Se destacó el pendiente de la actual legislatura en materia de transfeminicidios, la reforma del artículo 1, el reconocimiento federal al matrimonio igualitario y la derogación del crimen de contagio, así como la falta de una política pública que revierta los indicadores de desigualdad de la población LGBT. Vamos a conocer más de lo aprobado en esa sesión. En la sesión ordinaria del 3 de abril, legisladoras y legisladores aprobaron el dictamen que declara el 12 de abril como Día de las Personas con Diferencia de Extremidades, con la finalidad de concientizar, valorizar y solidarizarse con quienes se encuentran en condición de discapacidad. La intención de poder establecer este día es con el fin de generar conciencia acerca de una condición llamada agenesia de extremidades o amputación congénita,
que aparece aproximadamente en 1 de cada 10.000 nacimientos y que consiste en la ausencia de desarrollo de alguna extremidad durante el crecimiento embrionario. Más de 1.000 millones de personas, es decir, el 15% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tiene algún tipo de esta discapacidad. Es decir, estamos hablando de 6.179 millones de personas con algún tipo de discapacidad de esta naturaleza, es decir, el 4.9% del total del país también cuentan con una discapacidad que tenga que ver con miembros inferiores o superiores. A nivel global se estima que 30 millones de personas necesitan dispositivos protésicos y ortopédicos. Tan solo en países como Estados Unidos, de acuerdo con centros clínicos y estudios privados, anualmente se realizan 185,000 amputaciones. De igual forma, aprobaron modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir a los proveedores de bienes, productos o servicios cobrar comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores por pago con tarjeta de crédito o débito. Esta es una medida que creemos fundamental para aliviar la carga económica que muchas familias enfrentan día a día. Es una medida que elimina la corrosiva práctica de muchos negocios que inciden en la forma de pago de los consumidores, haciéndoles creer que resulta más costoso pagar a través de un medio electrónico que realizar pagos en efectivo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Vivienda para establecer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, garantizarán el desarrollo de viviendas adecuadas para personas con discapacidad física y sensorial. Puertas estrechas, escalones sin rampas y baños inaccesibles. Estas barreras, además de limitar la movilidad, afectan la autonomía y la calidad de la vida de las personas con discapacidad. La accesibilidad no es simplemente una cuestión de comodidad, es un derecho humano fundamental. La vivienda adecuada no debe reducirse a proporcionar un techo y 4 paredes. También se aprobaron diversos dictámenes como el que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia con el objetivo de incorporar la autonomía de las mujeres como un principio rector para su acceso a una vida libre de violencia, así como el dictamen que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal con el propósito de definir las sustancias o productos prohibidos para uso o consumo en animales destinados al abasto, entre otros. En la sesión del jueves 4 de abril, se recordó la lucha del voto de la mujer, el 6 de abril de 1936, y las vicisitudes que debieron superarse para concretarlo en toda la República y en todos los ámbitos de decisión. Y con motivo del Día Mundial de la Salud se hizo un balance de lo ocurrido en la actual administración federal y el saldo de las reformas realizadas en el Congreso, sus limitaciones, fallas, alcances y consecuencias. Y en el aniversario luctuoso de Heberto Castillo Martínez, se recordó su obra y legado como un hombre imprescindible en la transición hacia un régimen democrático y plural. Las y los diputados además aprobaron una decena de dictámenes referentes a procedimientos administrativos y civiles respecto al derecho de los trabajadores a la capacitación, la violencia digital que afrontan niñas, niños y adolescentes y la tipificación como delito del odio racial. La unanimidad caracterizó el aval en la mayoría de estos dictámenes, destacando el que actualiza la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para atender su salud mental en todo espacio donde se desarrolle. Un dictamen que, de ser respaldado por las y los senadores, beneficiará a más de 18,000 niñas, niños y jóvenes que viven en 765 centros de atención de asistencia social en entidades de todo el país, así como a aquellos que son vulnerables y tienen riesgos que podrían llevarlos al suicidio o a situaciones de violencia o delictivas. Otro dictamen que concitó la suma de votos fue el de la denominada Ley Olivia, también conocida como la reforma de las cunas vacías, destinada a impulsar diversas medidas para las personas que pierden prematuramente a sus hijos antes, durante o inmediatamente después del parto. La promovente
La diputada Mariana Heréndira Sar Piñeiro, de la bancada del PRI, afirmó que es importante considerar el proceso de duelo que viven las familias por muertes fetales, prenatales, perinatales o neonatales. La reforma, enviada al Senado para que continúe el proceso parlamentario, establece derechos mínimos para los padres: recibir una atención digna, humana y respetuosa por parte del personal de salud en todo momento en la estancia hospitalaria, recibir información veraz, clara, oportuna y comprensible sobre el estado de salud de su hija o hijo, así como las causas del fallecimiento, recibir también atención emocional y psicosocial durante el proceso de duelo, poder despedirse de su hija o hijo, porque, aunque no lo crean, dijo la diputada, en muchas ocasiones esto no es posible, y recibir asesoría legal para la obtención del certificado por muerte fetal, cuando sea el caso, o el certificado de defunción. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión del jueves 4 de abril se aprobó con 440 votos el dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en materia de recurso de queja. El recurso de queja, como instrumento jurídico, representa la voz de aquellos que se ven agraviados por decisiones judiciales que atentan contra sus derechos. Es un recurso esencial, un mecanismo que permite corregir fallas o abusos graves cometidos cuando se dictan resoluciones de carácter jurisdiccional. Por unanimidad de 430 votos, se aprobó el dictamen que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de violencia digital. Es el peligro en el que se encuentran los niños hoy en día. Este peligro que representa el que los padres, los tutores o quien tiene la custodia hace uso de ellos para fines de comercialización en las redes sociales, para fines de monetización. Y es que tenemos que tener bien claro que el primer derecho que se tiene que salvaguardar en las infancias es el derecho a la intimidad personal. Además, el dictamen que promueve una atención con sentido humano, ético, digno y profesional de las muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales se aprobó en la misma sesión. Ley Olivia es para visibilizar estos duelos. Ley Olivia es para generar conciencia y respeto ante el duelo por las muertes tempranas de hijos e hijas. También, las y los diputados avalaron el dictamen para que las diversas autoridades dentro de los servicios de salud establezcan medidas con la finalidad de prevenir y atender el suicidio de niñas, niños y adolescentes. Los problemas de salud mental en la juventud pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Pueden afectar el rendimiento académico, sus relaciones interpersonales e incluso pueden llevar al abuso de sustancias y comportamientos de alto riesgo. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Federal de Trabajo a fin de establecer la obligatoriedad de la entidad instructora de expedir a las y los trabajadores constancias de las capacitaciones que tomen y cuyos exámenes hayan sido aprobados. Se establece adoptar programas y prácticas para formación y orientación profesional y técnicas de los trabajadores en las diversas áreas de trabajo. Este convenio y la recomendación reconocen que el aprendizaje permanente es fundamental para el desarrollo humano. El dictamen para dotar de mayores facultades al Consejo de Vigilancia del Ejido y asignar obligaciones al comisionado ejidal, a fin de brindar certeza sobre la legalidad de sus operaciones, fue avalado por 452 votos. Este dictamen lo que trata de hacer es otorgarle facultades al Consejo de Vigilancia, atribuciones que le da de convocatoria, de vigilar y solamente también en algunos casos de convocar en la ausencia del comisariado para que el buen desempeño y organización de los ejidos pueda materializarse. Para finalizar, fue aprobado con 435 votos a favor y una abstención el dictamen que deroga el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles relativo a la posesión de bienes rematados. Nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.
por lo que la solicitud de otorgamiento de escritura pública a un adjudicatario o comprador resulta una carga innecesaria cuando ya existe una determinación judicial al respecto. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.